los puedo saludar personalmente como hice a la entrada cuando les ofrecí algo tan tradicional de los peregrinos como es un turrón de la Lucerna. Pero también debo de saludar a todas aquellas personas, amigos y amigas, que en este momento, frente al dial de su radio y a través del internet, están escuchando esta transmisión. Gracias también a la competencia de mis compañeros de trabajo, José Fernando, Mauricio y Luzmeri Bermúdez. Entonces, no me queda más que darles un cordial saludo de bienvenida. Entremos en materia. En estos últimos años siempre hemos oído hablar de algo llamado recuperación de la memoria y el patrimonio histórico, y casi todo se está viendo reducido a unas reivindicaciones nostálgicas y privadas de unos conspicuos personajes protagonistas de una Pereira que ha sido mostrada como un pueblo de arrieros, fondas, burdeles, galleras, comercios y despechos, hasta convertirlo en un imaginario colectivo que nada tiene que ver con un pasado de esa Pereira que desde sus orígenes se empeñó en ser moderna por sus ideas del progreso y del civismo. Aunque el civismo ha sido muy reivindicado en los últimos días bajo la mirada de los historiadores foráneos como un engolosamiento que nada tiene que ver con nosotros y que era un embeleco de unos viejitos burgueses de la Pereira de 1930 y de 1940. Porque Pereira, pues según ellos, era una ciudad rural. La Pereira de hoy se merece otra mirada, desde la óptica de la historia y la memoria. Y es la de la Pereira que acogió las víctimas de la violencia partidista en la segunda mitad del siglo XX. Una Pereira cívica, humana, incluyente, tolerante, hospitalaria, acogedora, sensual, querendona, trasnochadora y morena, siempre moderna, con el ir de los tiempos, pero ante todo social, como expresión de una raza que se gestó como símbolo de libertad y convivencia cuando surge en 1863 bajo la Constitución Liberal de Río Negro. Es quizá necesario manifestarles que el ejercicio continuo y permanente de repasar la historia de Pereira para nutrir los programas de la Buhardilla y hace años en la historia me ha permitido encontrar hombres y mujeres singulares, extraordinarios, anónimos, que he tratado de rescatar del olvido, como a don Lisímaco Salazar. Damos pues inicio a un acto muy significativo de recuperación del patrimonio bibliográfico de nuestra tradición literaria y entregarle a esta ciudad sesquicentenaria un texto serio, bien escrito, en un castellano impecable, de un hombre que se forjó a sí mismo con valentía e hizo de su existencia un testimonio de honradez, lealtad a sus ideas políticas y un convencido del amor a su terruño que retrata con inteligencia en una prosa matizada con la poesía de la vida. Gracias, mil gracias por aceptar esta invitación formulada por la Buhardilla, el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, la Agencia Cultural del Banco de la República y la Fundación Frisbee, que patrocina los programas La Buhardilla y hace años en la historia. A ustedes, amigas y amigos, gracias por estar aquí con nosotros en este recinto cultural, ubicado en un espacio que en los primeros años del pasado siglo albergó una escuela donde recibió las primeras letras don Lisímaco Salazar. El himno de Pereira es un himno en la cual la ciudad le canta a sus habitantes, agradecida por lo que ellos han hecho por ella. Yo los voy a invitar con el corazón a que como peregrinos no seamos menores a este reto y compromiso, y los invito a que nos pongamos de pie y entonemos el himno de nuestra ciudad. Salve al esfuerzo de mis heroicos y buenos
al recio empuje de los titanes de la montaña bajo este sol. Como la Venus de las espumas, surgí del bosque del Chanzón y fui creciendo por el influjo de su amorosa solicitud, hasta forjarme gentil y bella, llegada apenas mi juventud. Salve al esfuerzo de mis heroicos y buenos hijos que con amor me dieron nombre, me dieron fama, me hicieron grande, me dan honor. Salve al esfuerzo de mis heroicos y buenos hijos que con amor me dieron nombre, me dieron fama, me hicieron grande, me dan honor. Vivo orgullosa de mis mujeres y de mis flores que hermanas son, por los encantos y por las galas y los efluvios del corazón, y de mis brisas y de mis fuentes y de mi cielo en la inmensidad. Bebí con ansia lo que en la vida mi lema ha sido la libertad. Salve al esfuerzo de mis heroicos y buenos hijos que con amor me dieron nombre, me dieron fama, me hicieron grande, me dan honor. Salve al esfuerzo de mis heroicos y buenos hijos que con amor me dieron nombre, me dieron fama, me hicieron grande, me dan honor. Para este propósito conté con unos cómplices maravillosos, y entre ellos al comunicador social Mauricio Ramírez Gómez, él, quien además de ser periodista, tiene ese privilegio de ser escritor y ser poeta, y además tuvo el rigor y la paciencia y pudo auscultar y diseccionar la obra de don Lisímaco Salazar, primero por la poesía y después en la recuperación de estos textos históricos, hasta el punto que fue él quien hizo el prólogo crítico. Invito a Mauricio para que se comunique también con ustedes y nos cuente esa experiencia. Mauricio, bienvenido a La Buhardilla, aquí en el área cultural del Banco de la República. Muy buenas noches a todos los asistentes y a todos los oyentes de la emisora cultural de Pereira. Es realmente motivo de gran felicidad, como lo expresaba José Fernando, poder estar aquí, digamos, haciendo el cierre y la apertura de una aventura que ha sido la recuperación de don Lisímaco Salazar. El 16 de diciembre de 1929 falleció en Pereira Julio Cano Montoya, el poeta al que la ciudad adoptó como su primer cantor y al que le concedió el honor de componer la letra de su himno. Los pereiranos se sintieron por primera vez huérfanos y temerosos de ver marchitarse sus ideales estéticos. Así lo testimonia un artículo publicado en el diario el 15 de enero de 1930 por alguien que firmaba como Jacinto Larra, abro comillas. El derrumbamiento total de nuestra cultura literaria, provocado con la muerte de Julio Cano y Eduardo Martínez, dio paso al verso rústico de la nada en los bufetes de los copleros. Estamos de capa caída y la literatura se desperfecciona cada día más, como en aquellos tiempos en que escribía Luchini el bohemio y Enrique Paneso el desgarbado sonetista,
que actualmente es un cero en los recovecos de Calarcá. Nada más desconcertante que este avance melancólico de la producción bizantina que nos pueden ofrecer un comerciante de camiones, un modesto mecánico y un agricultor curtido al sol meridional de los trópicos en los cafetales de Huertas. La necia vanidad de algunos residuos sociales los hace soñar con la gloria como si fuera tan fácil conquistarla. Y no pasarán de ser escritorzuelos puramente locales de una casta preagónica y anormal que se atormenta inútilmente ante el paso de la generación que triunfa. Es desconsolador que medios como el nuestro, de una sociedad preparada para la actividad literaria más intensa y brillante, se hallen dominados por 4 o 5 temperamentos grotescos que viven en una orgía de vanidades. Cierro comillas. No es descabellado pensar que ese agricultor curtido al sol en los cafetales de Huertas, al que se refiere Larra, fuera Lisímaco Salazar Ruiz, nacido el 26 de mayo de 1899, fruto del matrimonio entre Braulio y Zoila Rosa, agricultores y vecinos de la vereda Laguneta, en cercanías de los límites entre Pereira y Armenia. Efectivamente, Lisímaco y su hermana mayor nacieron y se criaron en medio de este paisaje hasta cuando contaron con edad suficiente para ingresar a la escuela y su madre los trasladó a la villa de Cañarte. El edificio donde Lisímaco recibió sus primeras lecciones de don Policarpo Benítez quedaba en este mismo sitio donde hoy se encuentra el Banco de la República. No obstante, debido a la inadaptabilidad al clima del pueblo, los hermanitos Salazar Ruiz fueron regresados pronto a Laguneta, con lo cual vieron frustrada la posibilidad de continuar sus estudios. Lisímaco fue un autodidacta que se formó gracias a la lectura de los libros que encontró en la biblioteca de don Clotario Sánchez, la primera pública que tuvo a Pereira, así como gracias a los libros que le facilitaron su tío Alfredo Moreno y amigos como Clímaco Jaramillo, Emilio Correa Uribe e Ignacio Puerta. Gracias a este último aprendió el oficio de impresor en la Nariño, donde conoció también a Benjamín Tejada Córdoba, quien elogió sus primeros versos. Los poemas de Lisímaco Salazar, al igual que los de Luis Carlos González Mejía y Benjamín Baena Hoyos, eran de corte romántico, como los de sus antecesores. La distancia entre unos y otros está en que los jóvenes se aventuraron a describir de manera coloquial, en lenguaje vernáculo, la tierra, los sucesos, los personajes y las preocupaciones o despreocupaciones del pueblo que ansiaba convertirse en ciudad. Mientras que para los pioneros, las montañas, los guaduales, el pueblo en formación y sus habitantes no constituían escenarios y tramas dignas de inspirar gran literatura. Escuchemos al respecto el testimonio del poeta Eduardo Martínez Villegas, tomado de Bien Social el 23 de abril de 1919. Abro comillas. No puede negarse que nuestro ambiente es impropicio para el desarrollo sentimental y el gusto estético del poeta. La carencia de paisajes, el mercantilismo exagerado, las dificultades para efectuar los cotidianos paseos con los que se renuevan las perspectivas y el espíritu se amplía e indispensables para aquellos que beben de la naturaleza a grandes sorbos, el alimento de la fantasía como al torrental, el agua pura bebe el sediento caminante. El poeta, ese caminante del ideal, el bohemio de un país desconocido que dijera Jorge Mateus, bebe con delirio en los rojos crepúsculos, en las aguas serenas, en el silencio de la medianoche y en el ritmo de toda naturaleza, el licor vivificante que le da la vida a sus ilusionadas ensoñaciones. Cierro comillas. Para los pereiranos de comienzos de los años 30, embebidos en el sueño de hacer del Terruño una ciudad prodigio, era más estimulante escuchar los versos de esos poetas que hacían soñar con la mitología griega y las ciudades europeas, que las voces de estos hombres, semejantes a arrieros hiperbólicos que parecían salidos de las novelas de Tomás Carrasquilla. Lisímaco Salazar antecede a Luis Carlos González, con quien lo unió una entrañable amistad. En una carta, don Luis Carlos confiesa que Lisímaco fue el maestro consultor de sus primeros versos para las letras de molde.
El pecado de Lisímaco fue no refrendar su influencia en el panorama literario de los años 30 y 40 con la publicación de un libro, pues Senderos fue escrito en esa época, pero publicado 20 años después, en 1965, cuando el gusto estético y la sensibilidad de los pereiranos habían cambiado y con ella su estimación por don Lisímaco, para entonces apenas considerado como un sexagenario que conservaba su vieja afición por la literatura. Las influencias de los poetas de esa época deben buscarse en los autores del siglo de oro y el romanticismo español, así como en los colombianos Julio Flores y Eduardo Castillo. Publicados Senderos, estaban en boga la generación del 27, Pablo Neruda, los piedracielistas y los nadaístas. No fue raro entonces que a pesar de la belleza de su libro, Lisímaco fuera confinado en la sombra. Un caso similar es el de Alfonso Mejía Robledo, este sí un romántico pura sangre y tal vez el primero de nuestros escritores que quiso ser reconocido como tal por sus semejantes, porque gran parte de nuestras obras literarias han sido realizadas antes que por hombres que quisieran ser reconocidos como escritores, por personas que le disputan a sus ocupaciones cotidianas y a sus preocupaciones ociosas el tiempo para garabatear alguna obra que los salve del olvido. Quizás a eso se deba que las primeras palabras que se leen comúnmente en los libros de los escritores pereiranos sean algo así como una petición de clemencia dirigida a los lectores encargados de juzgar la calidad literaria de las obras. Queremos triunfar, pero no estamos dispuestos a hacerlo a costa de nuestra propia comodidad. Por eso odiamos al que se atreve a ser distinto y demuestra que se puede ser siempre mejor. Tenemos que dejar de ver cómo destrozamos las flores del jardín vecino para dedicarnos a cultivar y hacer florecer el propio jardín. Debe llamar la atención de todos nosotros el hecho de que hayan sido precisamente Alfonso Mejía Robledo y Lisímaco Salazar los dos únicos autores a quienes se les rindiera un verdadero homenaje con motivo de los 150 años de Pereira. Ellos dos son los verdaderos testigos y cantores de la ciudad prodigio, esa Pereira que vivió su esplendor entre 1920 y 1950. El estudio crítico y la reedición de Rosas de Francia, emprendida por Rigoberto Gil Montoya y César Valencia Solanilla, es una invitación a los lectores y a los investigadores para seguir ese camino que han venido abriendo estos profesores, antecedidos por Cecilia Caicedo Jurado. Hemos avanzado, pero está por escribir la historia de la literatura en Pereira, que nos ayude a comprender nuestros aciertos, nuestros errores y nuestras posibilidades. La publicación de pedacitos de historia obedece al mismo interés que llevó a la publicación del libro de Mejía Robledo, aunque en circunstancias muy diferentes. El libro apareció como de la nada, en su única copia existente, realizada por el propio Lisímaco Salazar en una máquina Underwood que le regalara en sus últimos años Juan Mejía Duque y que podemos ver aquí a la salida del auditorio. Poco a poco fue suscitando el fervor de cada uno de nosotros hasta determinarnos a publicarlo por nuestra propia cuenta y riesgo para salvarlo del olvido y devolverle a la ciudad uno de sus cantores. Pedacitos de historia no es en rigor un libro escrito con la pretensión de narrar la historia de Pereira, ni sus principales acontecimientos. Se trata de las anécdotas y los recuerdos de un hombre de origen campesino, aventurero, poeta y bohemio, que debió ganarse la vida desempeñando diversos y modestos oficios. Los personajes de los cuales ofrece sus impresiones fueron sus amigos o le merecieron el respeto y la admiración por su talento o su manera de afrontar la existencia. En la mayoría de los casos se trata de estampas o perfiles, pero también hay crónicas. En este sentido, Lisímaco Salazar integra el gran número de cronistas que se dedicaron a narrar los hechos cotidianos y extraordinarios de la vida en Pereira, no obstante fueran pocos los que se interesaran por publicar sus textos en un libro y lograran hacerlo. A esta lista pertenecen, entre otros, Carlos Echeverri Uribe, Ricardo Sánchez Arenas, Luis Carlos González, Euclides Jaramillo Arango y Luis Yagarí, pero se desconoce el fruto del talento de hombres como Emilio Correa Uribe,
Ramón Albán, que firmaba con el seudónimo de JJ, y Edmundo Flores, cronistas prolíficos de esa época. Los textos reunidos en este volumen se publicaron por entregas en la tarde a lo largo del año 1977, al parecer por sugerencia de Alonso Gaviria Paredes. Una copia de ellos le fue entregada por Lisímaco al periodista César Augusto López Arias para su publicación en libro. El 13 de marzo de 1979, López Arias fue baleado por sicarios cuando salía de la Universidad Libre de Pereira. Lisímaco Salazar fallecería 2 años después, en 1981, sin ver ese sueño realidad. Hoy, gracias a Adriana Carrillo Palacio, Ricardo Montoya Díaz, José Fernando Marín Hernández, Joel Valencia Londoño, Joan Salazar Toro y en general la familia Salazar Gutiérrez, los pereiranos podemos recibir este libro en el que la protagonista es nuestra ciudad. Con este acto concluye una parte de esta aventura que ha llevado a la recuperación de un escritor. Digo una parte porque con los pedacitos de historia han aparecido otras obras de Lisímaco Salazar, como los 4 tomos de su autobiografía kilométrica, algunas obras de teatro, ensayos y poemas que si bien fueron publicados fragmentariamente en periódicos de la ciudad, resultan tan desconocidos como el libro que hoy presentamos a ustedes. Yo estoy convencido de que en la producción literaria en Pereira no hay un testimonio como el que ofrece Lisímaco Salazar en su autobiografía. Se trata de la vida cotidiana de un pereirano del común, descrita con tal generosidad de detalles que hace al lector solidario con sus vicisitudes. Sería un aporte invaluable que alguna institución pública o privada se interesara por esta obra, así como por las obras inéditas de otros escritores pereiranos. Los herederos de don Lisímaco han sido muy juiciosos en conservar estos inéditos a la espera de casualidades como la que permitió la publicación de pedacitos de historia. Sin embargo, a la espera de casualidades similares, por desconocimiento o desinterés de los familiares y, por qué no, de las instituciones, ya han desaparecido obras de otros escritores pereiranos sin que sepamos siquiera de qué se trataba. Tal es el caso de la obra de Julio Cano Montoya. En su libro, Lisímaco Salazar nos refiere la anécdota de José Martínez, a quien apodaban José Perras, un juicioso funcionario de la alcaldía que en los años 30 ordenó la quema de todo el archivo de periódicos de la ciudad, convencido de su inutilidad. Hoy está a punto de ocurrir lo mismo con la colección de libros del profesor Jaime Ochoa, que permanece en una bodega, a la espera de que él, o quizás sus herederos, y el día esté lejano, se decidan a donarla a la ciudad o la regresen a las librerías de usado, de donde saliera gran parte de ella alguna vez. Ese material es de gran valor para realizar investigaciones como la que me permitió a mí acercarme a la vida de Lisímaco, ganando en una de las convocatorias de estímulos del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo. Fue gracias al profesor Jaime Ochoa, a Eduardo López Jaramillo y a las aproximaciones a la literatura en Pereira, de Hugo Ángel Jaramillo y Rigoberto Gil Montoya, que supe quién era Lisímaco Salazar. Lo demás llegó en las páginas de los periódicos que se conservan en las bibliotecas de Pereira y Bogotá, así como en los inéditos que tiene en su poder la familia Salazar Gutiérrez. Lo que Lisímaco nos legó a los pereiranos fue sobre todo un testimonio de la vida cotidiana, matizado con generosos detalles de la Pereira que le tocó en suerte y que de muchas maneras sigue siendo la nuestra. Reconocimientos especiales merecen por su participación en esta aventura, además de la familia de Lisímaco Salazar, Olga Lucía Serrano Ortiz, directora de la Agencia Cultural del Banco de la República, la emisora cultural de Pereira 97.7 Remigio Antonio Cañarte, la Corporación Ciudad Latente y la Librería Roma, que nos abrió sus puertas el año pasado para rendir homenaje a don Lisímaco. Esperamos que esta publicación contribuya a darle al autor el lugar destacado que se merece entre los escritores pereiranos. El tiempo y ustedes, los lectores, se encargarán de determinar si merece conservarlo. Muchas gracias.
Estamos aquí en el área cultural del Banco de la República, Luis Carlos González Mejía, transmitiendo la buhardilla para cada uno de ustedes, amigos y amigas. Seguidamente vamos a escuchar un bambuco. Enrique Figueroa, quien hizo la mayoría de las músicas de los bambucos de Luis Carlos González, también le hizo una música a un poema muy bello, El jardín de mis recuerdos, de Lisímaco Salazar. Seguidamente vamos a escucharlo mientras vemos algunas diapositivas. De mi huerto cuando yo estaba pequeño, cultivé un jardín de rosas, geranios y pensamientos. Los pétalos de la rosa los deshojé con mis besos. De tanto querer las rosas al fin se fueron muriendo. De mi huerto cuando yo estaba pequeño, cultivé un jardín de rosas, geranios y pensamientos. Los pétalos de la rosa los deshojé con mis besos. De tanto querer las rosas al fin se fueron muriendo. Cultive mi huerto y la rosa de tus labios fueron geranios abiertos. Los pétalos de la rosa los deshojé con mis besos y de tanto deshojarlos al fin se fueron muriendo. Después de tantos años, en el huerto del recuerdo, voy cultivando mi... La buhardilla es un pasaporte a la imaginación que ustedes pueden escuchar cada domingo a las 11 de la mañana a través de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Y fue precisamente a través de este programa y de hace años en la historia, que durante el año pasado hicimos esta recuperación ya en audio de las crónicas de pedacitos de historia. Por tal motivo, y como para recordar ese evento, voy a leer dos pequeñas crónicas de don Lisímaco Salazar. Una de ellas se titula precisamente El río Otún. El río Otún en aquella primera década del siglo que corre era hermoso, imponente, majestuoso. Las aguas que descendían desde su laguna, alimentadas por arroyos menores que bajaban de sus alturas laterales, cruzaban por el pueblo entonando salmodias. Eran límpidas como sus espumas, que se levantaban al tropezar con las piedras gigantes. Cuando lo tocaba el sol, con sus rayos verticales, parecía un caleidoscopio. Era admirable. En sus orillas los písamos se levantaban erguidos y cada uno de ellos iba desgranando flores sobre la corriente tumultuosa. Allí conocí que las espumas son blancas y que sus ondas eran límpidas como las corrientes de Altamira. Allí conocí los pedregones y pude observar que crecen como los hombres y que son abrazadas por las aguas que bajan. Pocas de las calles del pueblo iban hasta su orilla.
pero las que lo hacían eran caminos para viajar a otras partes o entradas para llegar a los potreros de los ricos del pueblo, donde pastaban las vacas que ordeñaban en las pesebreras de sus patios. Otras eran caminos por donde avanzaban los que nadaban en sus charcos o por donde marchaban las pobres mujeres que lavaban las ropas de las gentes. Sobre la corriente del río, esa poderosa y amenazante corriente que baja por el centro bramando, se formaban curvas unas veces y otras veces como estiras de cañares Berta. Toda esta era la fuerza que arrastraba las hojas que tumban el viento al sacudir la fronda. Era que la montaña saludaba al río con confetes y serpentinas caídas de los 7 cueros, de los písamos y los mantequillos. Y con ellos pasaba por el pueblo desgranando un perfume para que los que habitábamos la pequeña aldea de Pereira Martínez. Del pueblo para abajo estaban los charcos de Llano Grande y de la Torre, a los cuales bajaban las gentes para bañarse o para armar el anzuelo en busca de las zabaletas plateadas. Frente a la calle 20 se encontraba el charco de El Pilón, en la margen izquierda del río. Allí era el lugar donde viajaban las gentes que habitaban el centro del pueblo. En verdad, las crónicas de Lisímaco, en este libro de retacitos de historia que hemos recuperado para la bibliografía de la ciudad, el pueblo era el protagonista, como lo vamos a poder ver en este segundo texto, además un poco corto. La esquina de los mangos, que más tradicional que los mangos de Pereira. La esquina sureste de la Plaza La Victoria, hoy Plaza de Bolívar, trae a mi memoria 2 clases de recuerdos. La primera clase la he aprendido en las páginas de la historia y la otra la he trajinado durante los años de mi vida. A la primera pertenece la capilla en donde el padre Remigio Antonio Cañarte dijo la primera misa, junto con los que llegaron de Cartago a fundar el pueblo, y el primer hombre que se suicidó en dicha esquina fue un ciudadano de apellido Gordillo. A la segunda clase pertenecen los 3 únicos mangos que se levantaban en aquella esquina cuando vine de la vereda a la ciudad. Eran 3 palos florecidos en tiempo de cosecha, donde iban brotando los frutos hasta que se maduraban con el tibio sol del día y el fresco viento de la noche. Por eso, todos mis familiares, mi madre, mi abuela, mi bisabuela y mis tías, todas ellas, cuando nombraban aquella esquina, la llamaban la esquina de los mangos. Fue así como la conocí, hasta que las otras gentes sembraron alrededor de la plaza esos frondosos árboles que han causado disgustos, discusiones, desavenencias, como una que hubo entre la iglesia y los ciudadanos cuando la primera derribó los mangos que crecían al frente de la catedral. También el ataque que las gentes del pueblo le hicieron al cura de la parroquia, presbítero José María López, un 20 de julio, con cáscaras de mango, de naranjas y de plátanos, que era como celebraban en aquellos tiempos la magna fecha. Este recuerdo fue profundo para mi vida de niño, porque jamás convine que así se tratara al representante de Dios, y por ello lo llevé grabado en mi corazón sin que se acabara. También recuerdo la cantidad de canarios que frente a la plaza, en sus bellas jaulas, tenía doña Dolores Botero, la viuda de don Juan María Marulanda. Esos diminutos pájaros amarillos que los empequeñeció la belleza, comiendo alpiste y semillas de mostaza, mientras la fronda de los 3 mangos florecían y fructificaban. Pedacitos de historia, hoy aquí, desde el área cultural del Banco de la República, en la Boardilla. Creo que este es el momento ya más propicio, como todo acto
que nos ha convocado. Esto es una liturgia y en este momento es la oblación, es la parte más significativa de este hecho y es la entrega a la ciudad de Pereira del libro Pedacitos de Historia de don Lisímaco Salazar. Invito al señor presidente del Consejo, doctor Fernando Pineda. Hicimos la invitación cordial al señor alcalde y a la directora del Instituto Municipal de Cultura, pero por oficios ajenos a sus oficios de gobernantes no pudieron estar, pero aquí está con nosotros el presidente del Consejo y en verdad el Consejo es la entidad que representa la ciudad. Entonces va a ser precisamente él a quien vamos a hacer entrega del libro la Pedacitos de Historia. Además, quiero pensar que Pereira es mujer y voy a invitar aquí al estrado a las primeras damas que son muy significativas para mí, como Rosina Molina, la librera que nos enseñó los primeros libros, a Alba Lucía, la mamá de Mauricio, a mi compañera Tulita y a Adriana, para que reciban el nombre de la ciudad, el libro de Pereira. Pedacitos de Historia fue posible gracias a un pequeño convite en el que participamos Adriana Carrillo Palacio, Ricardo Montoya, Joel Valencia, Joan Salazar, Nelson Salazar, Héctor Salazar y quien les habla. Cada uno rememorando ese viejo deseo de legarle a la ciudad testimonios de su grandeza. Aportó en la medida de sus posibilidades para hacer posible este libro que hoy queremos entregarle a la ciudad como una invitación a cuidar y revalorar el patrimonio y como un llamado a escuchar las voces que le han cantado a esta viña de Cañarte. Seguidamente, el doctor Fernando Pineda, presidente del Consejo, va a decir unas palabras para ustedes. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Me siento muy complacido de estar hoy en ese escenario, que para mí es en este momento el escenario más culto de la ciudad. Considero que hoy están reunidos los máximos representantes de la cultura en Pereira y eso nos llena de orgullo y nos llena de espíritu, de cultura, de ver un escenario donde tenemos dolientes de la cultura. Quiero saludar de manera muy especial a la familia de don Lisímaco Salazar, a don Hugo, a doña Luzmila, a doña Nora, a don Héctor Salazar Gutiérrez, darles un saludo muy especial y de gratitud. De igual forma quiero saludar a las directivas del Banco de la República, al señor José Fernando Marín Hernández, director del programa La Buhardilla de la emisora cultural de Pereira y a todos los amantes de la poesía y de la literatura de nuestra ciudad. Un saludo muy especial
al concejal y compañero Héctor Fabio Artunduaga, a todos los asistentes. En nombre del Consejo de Pereira quiero expresar mis más sinceros sentimientos de gratitud por invitarnos a este acto y por tener en cuenta a la corporación para la entrega del libro Pedacitos de Historia del pereirano Lisímaco Salazar. Don Lisímaco Salazar, nacido en nuestra ciudad en 1898 y quien murió en 1981, amigo personal del maestro Luis Carlos González, nos dejó un gran legado de su trabajo como poeta, periodista, escritor. Fundó y colaboró en varios periódicos de la ciudad como el Estro, Colombia Intelectual, Los Derechos y Bandera Roja. Sus seudónimos fueron Fedor y Fray Camilo. En 1965, la Biblioteca de Autores Caldenses publicó su único libro, Senderos, poemas con prólogo de Bernardo Trejos Arcila. Su libro inédito Pedacitos de Historia, escrito entre las décadas de 1960 y 1970, hoy cobra vida gracias al apoyo de un grupo de personas muy representativas que creen en la cultura de nuestra ciudad. Tengo conocimiento que este es un libro compuesto por crónicas y sucesos de personajes de Pereira que vivieron en la ciudad entre 1906 y 1940. En cada una de estas narraciones seguramente hay datos que permiten al lector hacerse una idea de cómo era la cotidianidad de la ciudad en esos años. Datos que hoy nos llenan de satisfacción, de entusiasmo, porque vemos que tenemos nosotros hoy dolientes de la cultura, a veces los que son ustedes dolientes de la cultura en Pereira, a veces sienten que la cultura es como ese enfermo que está convaleciente por falta de apoyo del Estado, porque he visto cómo para sacar proyectos culturales, he visto cómo inclusive en el Consejo de Pereira se reúne un grupo de personas que luchan por la cultura en Pereira, pero observo las dificultades con que trabajan. Veo que hacen falta recursos y siento que ellos a veces observan la cultura como ese ser querido que está como agonizando, porque el Estado no brinda el suficiente apoyo, porque no encuentra los suficientes recursos para apoyar la cultura. Y apoyar la cultura es pensar en el nacionalismo. A través de la cultura construimos nación, nos sentimos orgullosos de nuestra patria. A través de la cultura nosotros podemos llegar a nuestros jóvenes que tanto hoy lo necesitan. Hoy nuestros jóvenes necesitamos que cambien las armas, que cambien el vicio, que lo cambien por lapiceros, por libros, por música, por instrumentos musicales, por arte, por cultura, y que a través de la cultura nosotros podamos llegar a esa paz que tanto anhelamos los colombianos. Por esa razón me siento igual identificado con ustedes desde el Consejo Municipal de Pereira, que hoy está presente. Estamos dispuestos a seguir, a trabajar de la mano con ustedes, a trabajar por la cultura, a no dejarlos solos, a que los dolientes de la cultura tengan el acompañamiento del Estado, de las instituciones. Ahora bien lo decía alguno que me antecedía en la palabra, que habían muchas personas que han dejado escritos, que han dejado libros, que han dejado obras, que muchas veces ustedes tienen conocimiento que están archivados en sótanos, o a veces ni en sótanos, sino que como ustedes mismos lo manifestaban, a veces han ordenado hasta quemas inclusive. No se le ha dado el valor suficiente. En estos días tuve la oportunidad de estar con los familiares de Lucy Tejada, muy preocupados por algunas obras, buscamos el acompañamiento del alcalde
para este propósito, para rescatar una obra muy importante que donaron sus familiares. Y así como Lucy Tejada u otros que habían mencionado, hay muchos otros artistas que están en el anonimato, que se ha perdido ese valor tan grande que han dado a la ciudad y a la humanidad. Ya voy a terminar. Voy a terminar resaltando una crónica del poeta Lisímaco Salazar en la importancia del río Tun, observar cómo él apreciaba la belleza del río Tun e invitarlos a ustedes a cuidar nuestro río Tun, a cuidar nuestro río Consota. Son los dos ríos que le dan vida a nuestra ciudad, los que le han permitido el desarrollo, y me preocupa hoy ver cómo el río Tun y el río Consota ha venido siendo afectado, ríos que han estado admirados por maestros o un pereirano tan ilustre como Lisímaco Salazar. Reitero mis agradecimientos por invitarnos a compartir la presentación de este libro y los invito a que disfrutemos de su lectura, que sin lugar a dudas nos permitirá recrearnos y disfrutar de las crónicas de don Lisímaco Salazar. Muchas gracias y feliz noche. Para concluir, tenemos 3 puntos más, que son muy importantes. El uno, como no podíamos tener en este estrado las palabras de su hijo Héctor, que nos va a decir que él que fue una persona muy diligente, que supo cómo coordinar, como que supo facilitarnos todos los medios para que nosotros, tanto Mauricio como yo, pudiéramos tener esta obra inédita de don Lisímaco Salazar. Don Héctor Salazar Gutiérrez, por favor, en nombre de la familia, va... Buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarnos en este acto. A ver, yo fui siempre el bisnieto de Calixta Buitrago, como el hijo de Braulio y el sobrino de Justo, y si Dios no me hizo para juego y disgusto, me plasmó para aquello de mujeres y trago. Yo que fui campesino de peinilla y de gusto, de mujeres y de quimbas, delantal y surriago, escuché muchas veces ese grito de pago y aquel otro de arranque que me lava de susto. Sin embargo, yo nunca me sentí en este empacho. Cuando ya me sentía hombre puber y macho, me chantaba los largos y me venía el clarinete. Le tocaba las carnes a Romelia y a Juana, le lanzaba miradas a mi onda majuana, preparaba el surriago y amolaba el machete. Clarinete, barrio de las mujeres públicas. Lisímaco Salazar, nuestro padre, como ya lo ha dicho aquí Mauricio y José Fernando, nació en 1899 en la vereda Laguneta, finca Altamira. Fue hijo de Braulio Salazar Vega, quien llegó a estas tierras de Marinilla, de Zoila Rosa Ruiz, nacida en esa vereda. Tuvo una hermana, Juanita, que murió muy joven. Contaba a mi papá que era una gran... tocaba muy bien el tiple, la guitarra y la bandola. Mi padre asistió muy poco a la escuela, fue un hombre sin escolaridad, pero desde muy pequeño le gustó la lectura, nos hablaba con demasiada propiedad de Erasmo de Rotterdam y sus libros, El Conde de Montecristo, El Vizconde de Brageló, El Tulipán Negro. También hablaba del Conde de Volney y su libro Las ruinas de Palmira.
Cuenta que cuando estaba muy pequeño, de 9 años, doña Zoila lo castigó muy fuerte con una sobrecarga y por ese motivo él se fue de la casa, se enroló con unos arrieros. En esa época eso lo llamaba mochero, era el que les hacía la comida y les picaba caña a las mulas. Allí aprendió el vicio de tabaco, vicio que lo acompañó hasta su muerte, fumó tabaco toda la vida. Luego aprendió tipografía, trabajó en el diario con don Emilio Correa Uribe. Fue amigo del poeta Luis Carlos González, con el que departió en el establecimiento del Páramo de don Elías Orrego. Y con Enrique Figueroa, el compositor que le puso la música al bambuco que acabamos de oír, de escuchar. Dicen que mi abuelo Braulio, que era huaquero, falleció en Versalles Valle, en donde se entró a una huaca, luego ya se extraído una anigua y eso le produjo una gangrena. Desconozco y la familia desconoce si fue sepultado por allá o a dónde se sepultó. Mi padre, en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, era inspector de policía de la Fonda Central. Allí recibió una llamada de Manizales donde le ordenaban detener al doctor Gilberto Alzate Avendaño, mi padre que era de la huelga de los choferes, y le decían que él pasaba por ahí porque iba hacia Cartago. Verdaderamente, como el doctor Gilberto Alzate Avendaño tenía la fama de ser muy mecatero, arrimó a la fonda, donde Pepe Calle, a comprar mecato. Ahí lo detuvo mi papá y lo devolvió hacia Manizales. En 1948, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, yo estudiaba en la escuela Uribe, en la 26 con octava. En esa época, Ricardo Ángel Jaramillo, el propietario de la droguería Ricángel, lo entusiasmó para que comprara una finca en el Chocó. Ricardito tenía una finca allá llamada La Marina. Mi papá vendió la casa que teníamos en el barrio 1 de Mayo por 9.000 pesos y nos llevó para el Chocó, no a todos los hijos, a varios. Allá estuve mucho tiempo. Él consiguió unas mulas y consiguió unos aserradores y se puso a cerrar y a sacar cedro hacia un lugar que llamaba la proveeduría, que hasta ahí llegaban los carros. Nosotros pues, prácticamente pasamos la juventud en esas tierras, inhóspitas, insanas. Ya nos vinimos hacia Medellín, donde un hermano, y en Medellín mi padre conoció a León Zafir y a una cantidad de poetas, y como él era un hombre bastante bohemio, se hizo amigo de ellos. Luego nos tocó volver a Pereira, donde consiguió puesto con el doctor César Pineda Gutiérrez como secretario. El doctor César Pineda era fiscal. En la rama judicial logró pensionarse y murió en 1981, dejando las obras que nosotros hemos conservado y en el cual ahora presentamos el libro Pedacitos de Historia 1930-1905, En nombre de la familia Salazar Gutiérrez, quiero dar un agradecimiento muy sincero a Ricardo Montoya, compañero de nuestro hermano Nelson en la Universidad Tecnológica, a Joel Valencia, también compañero de Nelson.
a la doctora Adriana Carrillo Palacio, a Luis Fernando y a todos los que nos han acompañado en este acto. Veo personas muy allegadas al viejo Lisímaco, como la señora Rosina Molina, que partió con él en Amigos del Arte. Romelia Mejía, hija de don Gonzalo Mejía Echeverri, el inolvidable Tatalí. Y tanta gente que hay aquí que se partieron con mi padre. Entonces, para todos ustedes, un Dios les pague. A la doctora Olga Lucía Ortiz, Serrano Ortiz, mil gracias por dejarnos hacer la presentación del libro de mi padre en este recinto. Voy a terminar médico Omar Quintero Vélez. Dijo: Lisímaco Salazar ha sembrado por los senderos de su vida gigantes de verdor, ha dado a la sociedad estirpe digna de su vena creadora y ha escrito para el presente una vida. Esta es la medida del hombre que se perfila en la sencillez de la grandeza. A ustedes muchas gracias. Su hijo, Nelson Salazar, ingeniero, que vive en Tolú, le escribió una carta a su padre. Esta carta vale ser leída por su compañero de adolescencia y que fue uno de los artífices de este libro, Pedacitos de Historia. Invito a don Joel para que lea esta carta que nos envía Nelson desde Tolú. En ausencia de Nelson Salazar Gutiérrez, hijo del poeta Lisímaco Salazar, mis amigos me han dado el honor de leer una carta que nos envió Nelson y que su texto dice lo siguiente: Carta a mi padre. Recordado padre, después de haber cumplido 69 años de mi vida, no he podido entender ni comprender cómo escribiste tanta cantidad de hermosas poesías, sonetos y poemas. Tanta historia de Pereira, tantas historias de tu vida y tantas otras cosas como teatro, canciones, trovas, antónimos, sinónimos, parónimos. Y leyendo sobre tus viajes, tus luchas y tus sufrimientos, quedo altamente impresionado. Tampoco he podido entender cómo una persona con tan pocos conocimientos escolares literatura y astronomía, cómo tenías una imagen tan precisa del mar sin conocerlo, y cómo hablabas de cosas tan extrañas para mí, como la manigua lejana y la taiga de Siberia. Tampoco he podido comprender cómo afloraron a tu mente algunos de tus pensamientos que me han hecho llorar, estremecer el alma y sentirme muy inferior a tus capacidades. Algunos de esos pensamientos que me han hecho levantar el alma son, por ejemplo, si le debo a la vida, que me cobre; si la vida me debe, que me pague. Por ahora ya no quiero más cuentas con tan dulce señora que me dio un cheque chimbo cuando vine de viaje.
Después del agua que brindóle el río, la inmensidad la contemplo y sereno. Aquel Jesús de Nazaret, el bueno, prestó un jirón de su mirar sombrío. Yo soy tu hermano, el Otún, y como tú he tenido una pequeña pero hermosa playa, donde los juncos, que serán mis versos, nacen ingenuos porque son del alma. Mas hoy el tulipán, árbol senil sin flores rojas, solo soy un chamizo ya sin hojas, buscando a Dios en la mitad del cielo. El puente se ha trasnochado mirando pasar las aguas. Con su pañuelo de espumas, el Otún limpia sus lágrimas, y sobre el lecho del río, las piedras acurrucadas, con su canción de silencio. Y eso que he tenido duros momentos en mi vida, y en esas difíciles situaciones no he dejado de pensar en la frase tuya: no sé si merece vivirse la vida, pero he reflexionado y he mirado tu vida, tu obra, tus viajes, tus locuras y tus beodeces. Y teniendo en cuenta que con la colaboración de tu familia y de algunas personas alejadas de ti y otras más cercanas, se ha logrado la publicación de esta nueva obra, Pedacitos de Historia, Pereira, 1905-1930. Y entonces he concluido que sí merece vivirse la vida. No sé dónde estarás ahora, tal vez en el Parnaso, con Apolo, con las 9 musas, con grandes poetas ilustres, escritores famosos, algunos borrachos y por supuesto con algunos locos. Salúdamelos a todos. Tu hijo, Nelson. Gracias. Y como en la Buhardilla ya hemos llegado al final de este espacio. Pero antes de terminar y de invitarlos a departir no un exquisito y aromático café, que también lo hay, sino unos delicados chocolates suizos de la Lucerna, tan tradicional en nuestra ciudad de Pereira, vamos a escuchar la voz del poeta. Vamos a recuperar esa voz del poeta en un poema bellísimo dedicado a Pereira. Don Lisímaco Salazar da lectura a su extraordinaria composición poética Risaralda con la siguiente dedicatoria: al doctor Carlos Llera Restrepo, presidente de Colombia, quien sancionó la ley que creó el departamento del Risaralda. Declama su propio poema don Lisímaco Salazar. Risaralda. Al doctor Carlos Llera Restrepo, presidente de Colombia, quien sancionó la ley que creó el departamento de Risaralda. Tras los picachos sin que el sol alumbre, la hija de Hiperión abre la puerta, y en el azul, en la lejana cumbre, Febo se yergue derramando lumbre sobre la tierra, la abundancia abierta. En una suma confundida en sumas y de los cerros que son siempre fríos, descienden los arroyos entre brumas, formando luego un corazón de espuma sobre el cauce tremente de los ríos. Y en el jirón de territorio magro, constelación del cielo desprendida, donde revienta en la extensión del agro la múltiple existencia, está el milagro que avienta Dios sobre la propia vida. Tierra de promisión y paradojas, donde cada cafeto que levanta es un poema de palabras rojas, que canta la mañana entre las hojas como un salmista en su interior lo canta. Hay escarcha que cubre la montaña, en el Cauca es el sol que nos calcina,
y en toda la extensión que así nos baña brota el jugo melifluo de la caña como el jugo de acíbar de la quina. Aquí la flora con su fauna crecen, llenando de bellotas el plantío. El gualanday y el cámbulo florecen, y las hojas de quíntora parecen hidrográficos mapas de los ríos. Aquí el yarumo se levanta e inflama sus hojas como tocas de las monjas. El papayo tiene oro entre sus ramas, hay motas de algodón entre las guamas y pedazos de carne en las toronjas. Nacen aquí el rosal y el malvavisco y brota el frailejón sobre las lomas. El ganado se duerme en los aspriscos, solemnes en la cascada de los riscos como raudo el volar de las palomas. Nuestra madre de aquí al son de un beso a la gloria infinita nos conduce. Los guaduales se inclinan para el rezo y el cafetal se agobia bajo el peso de los miles de frutos que produce. El cedro y el comino, magnos reyes en madera de olor. Por nuestras manos se levantan gutíferos mameyes, y en la tierra de máquinas y bueyes el tractor y el arado son hermanos. Hay claveles abiertos y en botones, con sus corolas a su estambre adjuntas. Hay rosas que parecen corazones y las dalias nos dan las impresiones de las estrellas de las 5 puntas. La mejorana y el cidrón abruman con su esencia la esencia del romero, y en medio de la noche y de su bruma con infinita placidez perfuma en medio de la noche el borrachero. Y perfuma el cidrón ciprés de olor a muerto, el clavel, el jamín, la hierbabuena, la ruda, la artemisa. Es un concierto de perfumes que brotan en el huerto ante la hierba que revienta en pleno. Cantando la constancia y el trabajo y al unísono unidos como un grito, hacen brotar en comprimido grajo la bellota del plátano hacia abajo y la espiga del trigo al infinito. Nuestra montaña milenaria encierra un secreto, el surgir de la pradera. Lo mismo en la hondonada que en la sierra hay gajos de murrapas en la tierra y racimos de chonta en la palmera. Del puño del abrigo que sencillo la semilla a la tierra es arrojada. Surge el fruto en el árbol a porrillo, las naranjas se visten de amarillo y de rojo se visten las granadas. Pereira, que es un pueblo de epopeyas, ha querido escribir otra epopeya y ha buscado el fulgor de... Del macizo en los Andes se desprende el ramal de cordilleras que se extiende del sur hacia el Caribe. Sobre su lomo en Risaralda vive un pueblo de labriegos, guapo, altivo, metido entre colinas y laderas, alegre ante el crecer de sus praderas, confiado ante el surgir de sus cultivos. Lora las montañas de Occidente, jirón de nuestra tierra que nos duele. Allí se encuentra soberanamente una fuerza brutal que al hombre impele a llegar más y más a su corriente. Oteando el confín al horizonte, domando luego el empinado monte, trazando calles, construyendo casas y tirando a cordel todas sus plazas, surgieron con el ánimo bifronte, Balboa, Santuario, Pueblo Rico, Apía, La Celia, Mistrató, Belén de Umbría, La Virginia, Iguática y Quinchía. Oh, la Virginia que al rumor del río a Colombia das brillo, bajo tu cielo azul hondo y profundo cantó Arias Trujillo. Marsella, población de desengaños, detrás de colinas enclavada, después de vegetar por muchos años, ha vuelto a nuestro lado después de lo que fue desengañada. Y Santa Rosa de Cabal la Buena, do Fermín López imprimió sus huellas. Con sus aguas serenas el río corre entre sus noches plenas sobre el domo sin fin de las estrellas. En el ramaje que surgió en su plaza va golpeando el tañer de las campanas, rebotando hacia Dios las oraciones. Qué bella concepción aquí se expresa cuando el ramaje de su plaza reza y modula en secreto sus canciones. Aquí en Pereira, la ciudad sin puertas, la octava maravilla, su mujer es sencilla, de alma infinita para el mundo abierta. Aquí en Pereira, la ciudad altiva, 20 lustros de vida parecen 20 siglos de grandeza. Aquí en Pereira, donde todo es grande porque el hombre es sencillo y el universo la grandeza expande.
vinieron a la luz. Un cierto día, doña Gilma Mejía y doña Mary Marulanda Grillo, doña Esneda Echeverri Boscanora le dio a esta tierra inolvidable lustre. Fueron cuerdas vibrantes y sonoras María Rojas Tejada, educadora, Carlota Sánchez, pedagoga ilustre, Aleida y Luz, la caridad, la vida, Chila Molina Salazar, venero de cultura sin fin incomprendida, Rosalba Calderón, Carmen Bolívar, doña Edith de Botero, Isabel Ángel Maya. Cuando queremos recordar todo esto, la lira se nos calla y el alma en su dolor queda en suspenso. Pereira, si hoy un alguien te persigue más imponente en tu esplendor te he visto, pues eres como Cristo con 12 pescadores que te siguen. Que en cada uno tu poder se riegue y tu grandeza su grandeza abone. En ellos no habrá Pedro que te niegue, ni Judas de Queriot que te traicione. Amigas y amigos de La Buhardilla, gracias, muchas gracias por haber estado esta noche acá en este recinto del área cultural del Banco de la República. Muchas gracias a la doctora Olga Lucía Serrano y a cada uno de ustedes que nos acompañaron. Gracias a Mauricio Ramírez, a Mauricio Cardona, a Luzmeri Bermúdez y a todo el equipo técnico de la emisora cultural de Pereira en la sede del Lucy Tejada. Este programa fue preparado y presentado por José Fernando Marín Hernández para la emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte. Tengan entonces una feliz noche. José Fernando Marín, con Tarot y sus invitados en La Buhardilla. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira.